Claudia Ruiz Macías Salinas es la secretaria general del Partido Revolucionario Institucional. Es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Tiene una especialidad en Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, España. De 2002 a 2003 fungió como subsecretaria del Movimiento de Vinculación Ciudadana de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares del PRI. En 2006 fue coordinadora de asesores del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad y de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. De 2006 a 2008 se desempeñó como coordinadora de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional de la PGR. El 1 de diciembre de 2012 tomó protesta como secretaria de Turismo. De agosto de 2015 a enero de 2017 fue secretaria de Relaciones Exteriores. Claudia Ruiz Macías, muchas gracias por estar aquí en Línea Directa. Claudia, tú vienes ahora sí de una familia de políticos. Platícanos un poquito cómo es que viviste esta formación política en medio de esta familia que pues es obviamente una parte fundamental de la política mexicana. Pues mira, Ezra, primero que nada, muchas gracias por la oportunidad. Y la verdad es que sí, yo vengo no de una, sino de dos familias, más que dedicadas a la política, que sí, dedicadas al servicio. Entonces, en mis dos familias hay mucha tradición, hay maestros, maestras, periodistas y desde luego gente que se ha dedicado al servicio público. Y eso sin duda me influyó, como creo que a un médico le influye tener abuelo y padre médico o a un abogado. Pero yo no soy de esas personas que de pronto un día descubrió, después de vivir una experiencia específica, que quería dedicarse a esto. Es algo que siempre supe. Y pues sí era el tema, la verdad, era el tema cotidiano en mi casa, en las comidas familiares de los domingos, ¿no? El estado del país, lo que pasaba en el mundo, la historia. Muchos somos una familia que valora mucho el conocimiento y aprender de la historia, pero estar al día de lo que sucede. De tal manera que sí, no puedo negarlo, ha sido una influencia determinante en mi vida. Pero una influencia también muy dura, porque finalmente este mundo de la política ha sido bastante cruel en muchas ocasiones. Es un mundo en donde decían, hay que saber, decía Ruiz Cortines, tragar sapos y hacer sonrisas, y cuesta muy caro a veces. Es un mundo duro, pero que da enormes satisfacciones. Y también yo creo que hay que tener siempre la fortaleza que te da tener claridad de lo que crees y congruencia con tus principios. Por otro lado, pues también, por ejemplo, pensando en mi familia materna, el primer nombramiento presidencial que hay en mi familia es del 46. Entonces son muchas décadas al servicio de México y en ese curso de tantas décadas, pues hay sinsabores, pero también hay muchísimas satisfacciones. Hay serpientes y escaleras, que también es lo propio de la política, ¿no? Subidas y bajadas. La trayectoria en el interior del PRI, como tal, hoy estás tú al frente ahí como secretaria general, es un partido hegemónico en donde pues tú todavía alcanzaste a vivir estas reglas de sucesiones presidenciales, estuviste muy cerca, por supuesto, de ellas en las dos familias de las que perteneces, y de repente esto se resquebraja y cambia. ¿Cómo viste este PRI? ¿Cómo percibes a este PRI de la transformación del cambio interior? Mira, lo que pasa es que en 94, que sin duda pues es un año muy aciago en todos sentidos para México, sí, y particularmente para mí, claro, en lo familiar, pero también en el contexto más amplio de las transformaciones del país, pues sí, es evidente que el sistema se había agotado y que había que buscar nuevas formas para seguir profundizando la democracia y que eso generó pues muchas resistencias, ¿no? Y hoy yo creo que vivimos otra etapa de ese perfeccionamiento, vamos a decirlo así, de esa profundización y consolidación democrática que nos obliga a todos a recordar que al final todos los partidos políticos tenemos como objetivo servir a la gente a través del acceso al poder para impulsar transformaciones. Y que la herramienta para hacerlo es la política, que es el diálogo, es buscar consensos y es otra vez acordarte de lo que es importante y no perderte un poco en las coyunturas. Y creo que estamos en ese momento donde es muy evidente que hay quienes le apuestan y le apostamos
a ese diálogo y esa construcción de acuerdos y consensos, y quienes todavía no se ponen al día con esa exigencia del contexto, ciertamente, pero también de la gente. Pónganse de acuerdo porque necesitamos enfrentar los retos que tenemos como país. ¿Viviste el PRI de la oposición ahí en el abandono 2000 a 2012? Eso se siente feo. Fíjate que fue un gran aprendizaje. En ese lapso de 12 años, yo tuve la oportunidad de ser diputada 2 veces. Curiosamente, las 2 legislaturas de fin de administración del presidente Fox y del presidente Calderón. Y para los priistas también fue una oportunidad, porque después de la derrota del 2000, que sin duda, pues imagínate, fue muy fuerte, lo que pudimos y debimos hacer, porque así lo exigían los tiempos, para darle vigencia al partido, fue echar mano de algo que se nos da muy bien, la capacidad de renovación y de aprender. Y entonces a mí me tocó ser parte de una generación que aprendió a mirarse desde la oposición, pero a entender que teníamos un papel fundamental, que debíamos ejercer con responsabilidad y nos rearticulamos. Para 2006 perdimos la elección presidencial, pero nos permitió seguir construyendo fortaleza. Y bueno, pues para 2012 pudimos, a partir de nuestro poder territorial ciertamente, pero también de adaptar al partido y a nuestras formas, a las circunstancias, construir fortaleza suficiente para, de la mano del presidente Peña, recuperar la presidencia. ¿Cómo entras en contacto con este grupo de Enrique Peña Nieto? Pues mira, en realidad conocía a muchos miembros del equipo del presidente, entonces gobernador, bueno, antes ni siquiera de ser gobernador, cuando yo era diputada, el presidente Peña apenas era un precandidato para ser gobernador del estado. Como grupo parlamentario nos acercamos mucho a él y apoyamos en su candidatura, y realmente fuimos una legislatura que lo acompañó en ese proceso de ser gobernador, y después pues como que las circunstancias me llevaron a tener cercanía con él y con su equipo. Nuevamente, cuando se me da la oportunidad de ser diputada en 2009, pues ya muy vinculada totalmente al equipo del presidente Peña, del gobernador Peña en ese momento. Y realmente, pues la política sí es de circunstancias y de ir encontrando compañeros de camino y de viaje con los que te identificas. Y yo he tenido suerte en ese sentido. Encontré identidad con el gobernador Peña, con el proyecto que proponía, y encontré espacio para desarrollarme, y bueno, pues aquí estoy. Ahí estás. Estamos platicando con Claudia Ruiz Massieu aquí en Línea Directa. Claudia Ruiz Massieu, llegas a la administración pública de Enrique Peña Nieto en la Secretaría de Turismo, en un ámbito en donde pues es muy noble. La Secretaría de Turismo es ahora sí que a ponerse a viajar y a descubrir las grandes riquezas que tiene este país, pero políticamente pues se dicen Secretaría de Turismo no es un gran trampolín, y de ahí de repente te lleva cada vez a posiciones más importantes. De ahí, por supuesto, la Cancillería. ¿Cómo se da este traspaso? Mira, creo que tiene que ver con la óptica respecto de lo que es la Secretaría de Turismo y el turismo en general. Cuando el presidente Peña me invita a formar parte de su gabinete, recordamos que veníamos de la transición, y en la transición yo había sido la coordinadora de Derechos Humanos y Transparencia, y yo había trabajado muchos temas en mi vida que no tenían nada que ver con el turismo, según yo. Cuando me invita el presidente y me dice, oye, quiero que seas parte, el turismo estoy seguro de que es un potencial enorme para México, etcétera. Bueno, pues me emociono, obviamente acepto, imagínate el honor de ser parte del gabinete. Y ya en mi casa digo, bueno, turismo, yo no sé nada de turismo. Pero la verdad es que muy pronto me di cuenta que lo que necesitaba el sector y la Secretaría era una visión política. Porque sin duda tenemos el potencial, sin duda tenemos muchas fortalezas, pero necesitas una articulación con otras instancias del gobierno, con la iniciativa privada, con los estados y los municipios inclusive, para poder aprovechar esas fortalezas y construir dinámicas y encadenamientos productivos turísticos. Entonces, apliqué lo que sé hacer, política a un ámbito específico que era el turismo. Y la verdad es que muy pronto pudimos poner en la agenda del presidente al sector turístico como parte esencial de la agenda económica,
pero también de la Agenda de Desarrollo Social, porque es un gran catalizador para el desarrollo social. Es el primer empleador, por ejemplo, de mujeres y de jóvenes, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, fue tomando una gran visibilidad este sector porque empezamos a construir mejores resultados, mayor captación de divisas, mayor captación de turismo internacional, de estar en el número 13 a llegar al 9 cuando yo dejé la secretaría, hoy estamos en el 8, pero en esta visión de articulación, de alineación, de esfuerzos por parte del gobierno y de tejer fino con la iniciativa privada y las otras órdenes de gobierno. ¿Por qué crees que de ahí te llevan a la Cancillería? Mira, en realidad es algo que pues creo que tiene muchas vertientes y desde luego el presidente de la República algún día lo podrá compartir, pero yo me volví parte de esa agenda internacional del presidente Peña. Empecé a acompañarlo por invitación suya, del canciller Meade, y nos volvimos en el sector turismo una parte importante, una historia de éxito, una manera de contar lo que se estaba haciendo en México que daba crecimiento económico, empleo, pero que también daba posibilidades de superación y de inclusión. Y en ese sentido, pues tuve la oportunidad de estar en prácticamente todas sus visitas de trabajo y visitas de Estado y oficiales a otros países, de ir construyendo una relación con los actores internacionales, y me dio la oportunidad de que el presidente me viera también en ese contexto. Internamente, pues también yo soy una política, nada es lo que sé hacer, y construir políticamente con mis compañeros de equipo de gabinete, creo que al presidente le dio la visión de que tenía la perspectiva, el conocimiento, la forma de hacer las cosas que podían continuar con su visión del México con responsabilidad global, que fue parte y es parte de sus ejes de gobierno. Y eso te lleva a la Cancillería y te toca un evento muy complicado que es la visita de Trump y todo lo que esto implicó. Esto fue una crisis para ti al interior de la Cancillería. Fue un episodio sin duda que marcará mi gestión y que de alguna manera pues será un referente en la historia de estos años. Fue un episodio difícil para la Cancillería, para el presidente mismo, para el gobierno, pero al final creo que ha sido un hito que nos permitió conducir lo que vendría después de una manera que le diera fortaleza a México. Yo, en mi experiencia como política y ciertamente en la administración pública, sé que de verdad las cosas hay que mirarlas con una visión de futuro y de lo que impactarán en el futuro y encontrarles la fortaleza. De la misma manera que yo llego a la Cancillería y lo comento con el presidente y le digo, presidente, todo lo que he hecho en mi vida me sirve para ser canciller. Alguna vez trabajé el tema de voto de los mexicanos en el exterior, por ejemplo, de derechos humanos o de turismo y promoción. Claro. Todo eso es parte del paquete que se necesita para ser canciller. Ese episodio creo que le ha dado una fortaleza al gobierno de México, al país y al presidente para poder, a partir de ello, construir una relación con la nueva administración de Estados Unidos, con límites muy claros y con un horizonte también muy claro de lo que México espera y de lo que México nunca va a ceder, que es su dignidad. ¿Cómo ves en ese sentido esta situación ahora que se da en unos días de esta cancelación de los permisos para estos jóvenes mexicanos que están allá? Pues mira, la verdad es que es una pena y es un acto, yo creo que pues de crueldad, como se le ha calificado por parte de la administración de Estados Unidos. Porque estos, recordemos que son jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo niños. No, digamos, no deliberadamente incurrieron en un acto que sabían que era ilegal. Muchos de ellos, la mayoría, no sabían que no eran americanos. Entonces, lo descubren ya grandes y este programa que echa a andar el presidente Obama les da la posibilidad de estudiar, de trabajar y eventualmente de encontrar un camino hacia la ciudadanía. Me parece que además de ser en términos humanos un error, en términos prácticos, económicos, sociales, culturales, también lo es. Porque estos 800,000, alrededor de 800,000 Dreamers, contribuyen de muchas maneras a Estados Unidos, a enriquecer a Estados Unidos en muchas dimensiones, son parte de la fortaleza intrínseca de ese país y
el fallarles y el defraudar esa condición de ser miembros positivos de la sociedad, creo que tendrá repercusiones muy lamentables para Estados Unidos en el futuro. Ahora nosotros, pues ahora construyendo las posibilidades de que vengan a México en condiciones positivas. Creo que el gobierno de la República ha sido muy rápido en plantear medidas específicas que les permitan el arribo a México en condiciones que les den la oportunidad de desarrollarse. Pero sin duda significará un cambio en la relación bilateral que no se agotan los gobiernos. Y creo que eso también a veces se nos olvida. Es un tema de sociedad a sociedad. Estamos platicando aquí con Claudio Ruiz Massieu, aquí en Línea Directa. Claudio Ruiz Massieu, de la Cancillería llegas al PRI en un momento muy complicado. Un PRI que el año pasado pues pierde elecciones importantes, en un momento en donde, por supuesto, también el desgaste en el ejercicio del poder para el presidente pues le crea un problema electoral al partido en el gobierno, y hay que pues meterle mano fuerte para ganar elecciones, fundamentalmente la del Estado de México, y, por supuesto, posicionar a la misma institución política para la sucesión presidencial. ¿Qué se hizo? Bueno, pues un trabajo arduo y cotidiano de hacer política y de escuchar, porque creo que una de las lecciones más importantes para cualquier partido, ciertamente para el PRI, después de la elección del 2000, 2006, 2012, 2015, 16, claro, para llegar a la del 17, es saber escuchar tanto a nuestra militancia como a la ciudadanía, porque al final tienes que construir confianza con la ciudadanía, si no, no logras los votos necesarios para arribar al poder. Y de la mano del presidente del partido, que además es un muy buen amigo y con quien realmente tengo una estrecha relación personal, hemos venido construyendo un partido que identifica sus fortalezas, que las escucha y que sabe rectificar. Te pongo un ejemplo que no tiene que ver conmigo, tiene que ver con el presidente Enrique Ochoa. Cuando él arriba a la presidencia del partido, estaban vencidas 2/3 partes de las dirigencias estatales. El construir los procesos para renovar esas dirigencias, que concluye ya esta misma semana, pues ha sido una labor política de escuchar a los grupos, de construir consensos para tener dirigencias renovadas y fuertes para los procesos que vienen. Luego, entrar a unas campañas electorales que fueron muy competidas, donde logramos el triunfo tanto en el Estado de México como en Coahuila, en elecciones verdaderamente difíciles, a partir de sumar esfuerzos y de hacer esfuerzo específico para tener una oferta de compromiso con distintos nichos de población que requieren una respuesta puntual a sus preocupaciones. Por ejemplo, las mujeres. Bueno, ganamos esas 2 elecciones y eso nos dio un enorme ánimo y una enorme fortaleza. Y en paralelo echamos a andar el proceso de la Asamblea Nacional. Una asamblea que todo el mundo pensaba que estaba destinada a generar una división en el partido, que iba a ser un error porque estábamos muy cerca de las elecciones de 2018. Pero lo que nos planteamos fue hacer de esta asamblea una verdadera oportunidad para escuchar al PRI, para poder identificar dónde el PRI tiene que establecer compromisos, qué prácticas tendríamos que renovar y qué le preocupa a la militancia, porque una de las precondiciones para llegar fuerte a una elección es tener un partido fuerte, duro y cohesionado. Entonces hicimos una asamblea muy abierta, una asamblea deliberativa de verdad. 400,000 priistas de todo el país participaron diciendo todo lo que querían, de cómo debe ser el partido, de cómo se debe escoger candidatos, de cuál es la oferta específica que quieren los ciudadanos oír de nosotros en las distintas regiones. Y a partir de ese proceso abierto, de mucha crítica, de mucha pasión y de verdad de mucha paciencia de escucharnos, pudimos lograr una asamblea donde salimos más fortalecidos, con una oferta política clara, con una hoja de ruta y también con compromisos específicos que creo que nos van a ayudar a construir confianza y respaldo ciudadano, pero también abiertos a la ciudadanía. Entonces, animados y fuertes después de las elecciones, cohesionados y renovados después de la Asamblea Nacional. Pues estamos listos para entrar ahora sí a lo que será el proceso electoral más grande que ha vivido México
en 2018. Un candidato priista a la presidencia de la República que sea muy priista, menos priista, alguien más identificado, dicen, con la sociedad, ajeno a la militancia. Ahí están los perfiles, por ahí Gamboa destapa 4. ¿Por dónde van? Pues mira, la verdad es que para nosotros era importante un poco fijar los parámetros y los que vamos a plantear a la ciudadanía antes que empezar a pensar en nombres. El Consejo Político, que va a sesionar hacia diciembre, determinará cuál es el método que vamos a seguir para escoger, porque cada elección tiene que ver con el contexto y la coyuntura. Lo que sí sabemos y que no tiene que ver con la coyuntura es que queremos que esa persona que abandere en la candidatura presidencial al PRI esté primero comprometido con el proyecto que nos construimos y nos dimos en la Asamblea, con un compromiso específico, puntual y con todas sus letras. Que sea una persona que tenga una trayectoria de servicio intachable, que tenga reconocimiento ciudadano, pero que pueda abanderar y ser un líder en un proyecto que es mucho más amplio que un grupo o una persona. Es un proyecto de millones de priistas y es un proyecto que sabemos que refleja las aspiraciones ciudadanas. Entonces, ¿qué nos dimos? La posibilidad de ampliar una baraja de perfiles para que en su momento podamos decidir quién reúne esos atributos y nos puede dar mayores condiciones de competitividad, porque se trata de ganar una elección, pero hacerlo con apego y compromiso con nuestros principios, nuestra visión de futuro, nuestra oferta política y nuestra visión de país que le estamos proponiendo a México. ¿Un PRI aliado con quién? Con la ciudadanía. ¿Qué es lo más importante? Estamos claros de que hoy los partidos vivimos una crisis de confianza y que tenemos que hacer un gran esfuerzo para renovar la confianza ciudadana, pero que no basta ser un partido político y con eso ganar suficiente respaldo en las elecciones para, en este caso, ganar la elección presidencial. Necesitamos construir una alianza muchísimo más amplia. Ciertamente estamos explorando con partidos afines que se comprometan con nuestra visión y nuestro proyecto, pero mucho más amplio quiere decir con la ciudadanía. Por eso la importancia de darnos documentos que revaloren a la militancia y le abran posibilidades de acceso a los cargos de elección popular, pero que también nos permitieran escoger en su caso, y cuando así sea la circunstancia, perfiles de simpatizantes, de ciudadanos que no militan en el PRI, pero que se comprometen con nuestro proyecto y que nos pueden dar esa ventaja competitiva en una elección. Claudia Ruiz Massieu, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti por la oportunidad. Fue Claudia Ruiz Massieu aquí en Línea Directa.